cayendo granizo del techo. No, me está cayendo agua encima. Las posiciones con Kicillof son absolutamente contradictorias, ¿no?, entre Kicillof y el gobierno. Difícilmente encontremos puntos de acuerdo porque tienen visiones muy distintas del tipo de país que queremos. Kicillof quiere todo lo contrario, quiere un país con alta regulación, con altos impuestos, con el Estado a cargo de todo, haciendo todo mal además, que la única forma que tiene de parar la fiesta de gasto en la provincia es aumentando los impuestos de una manera brutal, ¿no? El impuesto inmobiliario les quita toda la renta del campo a los productores y están en llamas, van a cuestionar. El impuesto inmobiliario que Kicillof fue una especie de 125, ¿se acuerdan cuando empezó el conflicto del campo? Sí. Ya por el 2008? Bueno, lo va a poner a todos los dirigentes, a todos los empresarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires en pie de guerra. La inmunidad se logra a través del paso del tiempo, por lo tanto vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez 4 meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente, por lo tanto, y más allá de que la efectividad tampoco está comprobada, los niveles de efectividad que pueda tener la vacuna. Así que por el momento no lo vemos necesario, es un tema que lo monitorea permanentemente el Ministerio de Salud. Cuando haya que cambiar algo de la normativa o de la obligatoriedad de la vacuna o de que ésta se puede incluir en el calendario de vacunación, se va a hacer. Por ahora esa decisión no está en agenda. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. En un día en el cual hubo como noticia política más destacada la nominación de 2 candidatos a ocupar la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Javier Milei. Un anuncio sorpresivo que se hizo hoy a la tarde. En un ratito vamos a estar evaluando a los 2 candidatos y qué implica en términos de las posibilidades que tienen efectivamente de convertirse en jueces de la Corte Suprema de Justicia, nominados por Milei, siendo que se necesita la aprobación de 2/3 del Senado. Por lo menos uno de los candidatos, que es juez federal, ya generó fuertes rechazos de un sector de Juntos por el Cambio. Y si se necesitan 2/3 de los votos, uno tiende a pensar que, bueno, entonces Milei va a tener que ir a buscar los votos en el peronismo. O hizo una nominación pensando en que es un motivo más de enfrentamiento con el Senado, porque difícilmente pueda pasar. En un ratito lo va a contar Javier Calvo. El otro tema tiene que ver con la euforia financiera en los mercados. Hoy y ayer también, pero hoy especialmente, se vio un clima de fuerte suba de los bonos de la deuda argentina en dólares, fuerte suba de las acciones, un clima, si se quiere, de euforia. Los mercados le creen a Milei mientras la economía cruje. La economía está con indicadores de recesión que no se veían desde el año 2002. Y la pregunta es, ¿qué pasa entre esa disociación que hay entre lo financiero y la economía real? De hecho, el ministro Caputo acaba de salir, consciente de que los números de la recesión son muy impactantes, con un tuit agradeciéndole a la gente que, pese a todo, esté acompañando al gobierno, según muestran las encuestas del propio oficialismo. Gracias a la gente por apoyar.
a pesar de que cuesta llegar a fin de mes, saben que estamos en el camino correcto, dice el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero vamos con los móviles, porque hoy ha habido mucha tensión en la ciudad y en el Gran Buenos Aires por la tormenta. Está en Berisso Gabriel Prosperi. Gabriel. ¿Cómo te va, Maxi? Exactamente. La imagen habla por sí sola, todavía el agua no baja, van a tardar todavía en bajar varias horas seguramente. Estos niveles de agua que tenemos aquí, estamos en el barrio El Progreso, a muy pocas cuadras de lo que es la avenida 122, que separa justamente a la ciudad de La Plata, al partido de La Plata con el partido de Berisso. Y digo esto porque nosotros estamos con la cámara, con la imagen hacia lo que sería el río de la Plata. Toda esta agua ha venido justamente circulando hacia aquí, desde lo que es la ciudad de La Plata, los arroyos Maldonado, también que circundan esta zona de este barrio en la localidad de Berisso, y corren naturalmente hacia el río de la Plata. Claro, en estos barrios, según lo que nos han dicho los vecinos desde que estamos aquí, desde esta tarde, siempre que llueve tienen este inconveniente porque hay desniveles justamente en diversas calles, se realizan obras, muchas de ellas precarias, encabezadas por los propios vecinos, que hacen que estas cuadras donde estamos nosotros pisando en estos momentos, por ejemplo, se conviertan en verdaderas piletas. ¿Y cuál es la consecuencia más grave, Maxi? Que el agua ingresa indefectiblemente a las viviendas. Aquí en este barrio han tenido agua en las viviendas durante toda la madrugada entre 20 y 30 centímetros o más. Y aquí el problema es, primero, la salud de la gente, porque no solamente está el peligro de electrocución, sino justamente esta agua viene con residuos, viene con efluvios cloacales, viene con basura justamente corriendo por las calles, sino también las pérdidas económicas. Cada vez que hay una inundación de este tipo, con el agua dentro de las casas, se pierden heladeras, se pierden muebles, se pierde ropa y mucha gente pierde días laborales, que aquí cuentan y mucho. No estamos en un barrio ostentoso, como bien se puede observar, estamos en un barrio obrero, un barrio de laburantes, estamos a bastantes cuadras de lo que es el centro de Berisso, más cerca, reitero, del límite con la ciudad de La Plata, y siempre tienen este castigo, el castigo del agua. En estos barrios, Maxi, una vez más, viven rehenes de la inundación. Ahí estamos en Berisso, Gabriel. Claro, había toda una polémica porque obviamente hay críticas por el corte de la obra pública. Pongamos la imagen porque es la imagen lo que importa en este momento. Pero al mismo tiempo muchos se preguntan, bueno, el gobierno anterior y el anterior y el anterior se la pasaban inaugurando obras, cortando cintitas, e igualmente la situación está como está, ¿no? En muchos barrios del Gran Buenos Aires. Sí, sí. Y cerca de La Plata tenemos muy feos recuerdos de inundaciones súper trágicas, ¿no? También. Claramente, obra pública tiene que haber ahí en todos los países del mundo, obra pública. En los más liberales, en los menos intervencionistas del Estado, tiene que haber obra pública. En Estados Unidos hay obra pública, y muy importantes. Aquellas obras donde no hay rentabilidad para que la haga el capital privado, pero son obras importantes, no solamente para mejorar la calidad de vida de la gente, sino también para aumentar la productividad de la economía. Puentes, caminos que no se pueden financiar a través del peaje. Ni qué decir el tema escuelas, hospitales, cárceles. Gabriel, perdón, ¿sabés si hay, las autoridades están recorriendo ahí, Defensa Civil, no sé, algún organismo bonaerense, municipal de Berisso, están recorriendo ahí ayudando a la gente, o como lo que se ve, la nada? Aquí los delegados comunales de esta zona, el barrio El Progreso, aquí en Berisso, lo que han dispuesto, por ejemplo, para esta noche y la anterior, es aquí a unas cuadras donar mercadería que necesite la gente con urgencia. Estamos hablando de alimentos, de colchones, de frazadas, para pasar sobre todo la noche. Se viene una noche muy fría, porque una vez que pase la tormenta, una vez que vengan los vientos del sur llevándose justamente el temporal, lo que va a llegar acá va a ser un frío muy importante y esta gente va a pasar otra noche con ese frío, con el agua en la casa, por lo menos con gran humedad en la casa y pérdidas como lo que decíamos. Pasa la policía, pero
lo que tenemos aquí es mucha precariedad en el sentido de lo que decía recién Javier. Las obras las realizan también los propios vecinos a ojo de buen cubero, como se dice habitualmente. Es más, hoy por la tarde lo pudimos ver con nuestros propios ojos cuando llegamos a la calle paralela, estamos sobre la calle 15, la calle 16 de este barrio. Un vecino que tiene una topadora, una excavadora, se puso a hacer una zanja, un zanjeo como si yo me colocara aquí, acá, y comenzara a excavar justamente, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una zanja, para que el agua que corre no vaya por la calle, para que esa zanja pueda llevar parte del agua y no se inunde toda la zona. Pero ¿eso qué hace? Con la excavadora levantaban hasta los caños cloacales y mangueras subterráneas que habían colocado también los vecinos para justamente la descarga cloacal o para el ingreso de agua a sus casas. Y eso reviste un gasto extra porque se va a tener que volver a hacer. Es decir, cuando quieren arreglar una cosa de emergencia, hacer una zanja para que el agua no inunde las calles, rompen otra. Que está claro que el espacio público no puede estar privatizado. Es decir, pasa en la ciudad de Buenos Aires cuando hay empresas de distintos servicios que rompe una, arregla la otra. Todo eso tiene que estar coordinado del sector público. Para algo existe el Estado. Si encima cada uno va a romper la parte de la vereda para ver si soluciona las cosas, hay un problema de coordinación, ¿no? entre todos los vecinos. Eso lo tiene que coordinar el Estado. Gracias, Gabriel. Vamos a Avellaneda. Ahí está Diego de Nicolás. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Y sí, toda la zona aquí de Avellaneda, zona sur, ha sufrido las consecuencias del temporal. Hoy recorríamos Dock Sud, donde todavía quedan muchas calles inundadas. Aquí lo que tenemos es la zona de la avenida Irigoyen, es esta avenida que une Avellaneda con otros partidos como por ejemplo Lanús y Lomas. Y hoy aquí se dio un episodio muy particular, porque ahora bajó el agua, pero hoy temprano el agua estaba de lado a lado de la vereda y hubo algunos vecinos que pusieron como unas cintas para evitar que el tránsito pase, porque claro, cuando la calle se inunda, se producen olas cuando pasa el tránsito y eso hace que el agua entre a las casas, porque si no se producen olas, quizás el agua está en el umbral, que no provoca grandes problemas internos a las casas. Pero claro, cuando pasa un camión, por ejemplo, el agua, el oleaje entra a la casa. Bueno, un vecino había puesto aquí una cinta, no quería que pasen los autos, vino una camioneta, quería pasar y bueno, se produjo un episodio indeseado en donde el automovilista con su camioneta llevó por delante al vecino, el vecino quedó desparramado prácticamente en medio del agua, una situación que realmente puso en peligro la vida de este hombre, que lo único que quería era que el tránsito no pase para no provocar más destrozos. Así que, bueno, Maxi, una situación difícil para muchos vecinos, no solo aquí por este hecho que recién te mencionaba, sino por algunos otros lugares que se han anegado, que todavía siguen anegados. Y mira, te digo, parecía que ya no llovía, pero ahora en estos últimos segundos estamos notando que otra vez vuelven las precipitaciones en esta zona. Diego, gracias. Estaba Diego de Nicolás desde Avellaneda. La noticia política del día tiene que ver con la nominación de 2 jueces a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Javier Milei. Sí, sorpresivamente, a través de un comunicado de la oficina presidencial, se informó que el gobierno mandaba como nominados a integrar la Corte Suprema a 2 candidatos. En un caso, por una vacante que hay desde hace tiempo, la de Elena Hayton de Nolasco, que se retiró de la Corte para jubilarse, y que la gestión anterior de Alberto Fernández, abogado, profesor en Derecho, Cristina Fernández de Kirchner, abogada, muy exitosa, abogada exitosa, sí. Nunca se pudieron poner de acuerdo no solamente en ocupar esa vacante de la Corte, sino tampoco la del procurador. Bueno, queda esa vacante y el gobierno hoy nominó a Ariel Lijo, juez federal de Comodoro Pi desde hace 2 décadas como mínimo. Pero ya nos vamos a ocupar del Lijo. Quiero ocuparme del otro candidato, porque el otro candidato es un plazo fijo. Ahí lo tenemos al Lijo. El otro candidato es un plazo fijo. ¿Por qué es un plazo fijo? Perdón, Lijo es para reemplazar a la doctora Hayton de Nolasco, que está la silla vacía. Renunció en el 2021 porque Exacto. Cumplió los 75 años, se jubiló. Por eso hay 4 en la Corte en vez de los 5 que el gobierno en el haber. comunicado dice que
Lijo es para reemplazar a Hayton de Nolasco. Exactamente. Es decir, que es algo que se podría hacer en los próximos meses, porque ya está la vacante Las próximas en la Corte. semanas, Sí. si quisieran. ¿El otro candidato? El otro candidato se llama Manuel García Mansilla, menos conocido para el común de la gente y para la política. Es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Dicen que es experto constitucionalista, también sabe de petróleo, por lo menos asesora a alguna cámara petrolera. Y lo curioso de García Mansilla es que va a reemplazar, según el deseo del gobierno, a Juan Carlos Maqueda, que se debería jubilar, según el gobierno, ya lo dice ahí. Cumple que los se va 75 años. en diciembre. En diciembre. Es decir, nunca pasó que un gobierno 6 meses antes... Es más, en el comunicado, si vemos el comunicado, dice que le agradece los servicios prestados Totalmente. a la Nación por parte del doctor Maqueda, que sigue siendo juez de la Corte Suprema de Justicia hasta diciembre. Hasta diciembre. Con lo cual, ahí sonó raro de qué manera la propuesta para que vaya García Mansilla sea sobre alguien que se va a retirar recién en diciembre. Quiero detenerme un ratito en Ariel Lijo. Estas designaciones primero fueron... Que es el cargo que se puede definir en los próximos meses, porque el otro... hay que esperar a diciembre. Recién esa vacante en la Corte se va a abrir en diciembre cuando se jubile el doctor Maqueda. Exactamente. Primero que estas designaciones fueron criticadas porque no guardan... la paridad de género. La paridad de género. Si un reemplazo es por Elena Hayton, lo lógico para muchos sectores es que fuera una mujer la nominada. Hubo críticas de la Asociación de Mujeres Juezas, hubo críticas de diputadas Mónica Fein, Carla Carrizo, del radicalismo. De hecho, alguien había firmado un decreto Fein, que establecía que la nominación a juez de la Corte debía respetar esa paridad. ¿Hay alguna normativa o no? ¿Es un uso? No, buen usos y costumbres. Claro. Desde que Elena Hayton y Carmen Argibay, que ya falleció, fueron integrantes de la Corte Suprema. Pero sobre todo, más allá del tema género, que ya está claro que este gobierno no prioriza esas cuestiones, se cuestionó duramente el accionar de Ariel Lijo como juez federal de Comodoro Pi desde hace mucho tiempo. Una de las que los cuestionó duramente, la vamos a ver, es María Eugenia Talerico, que estuvo a punto de ser funcionaria y que es muy de Macri, cercana, es del macrismo. La número 2 de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, en la época de Macri, alguien que llevaba adelante las causas de corrupción contra el kirchnerismo en el gobierno de Macri. Pero atención, lo que hay que tener en cuenta acá es que se supone que no hay que ver al peronismo, porque si no, Milei tiene que hacer un acuerdo con Cristina para tener el apoyo del bloque de Unión por la Patria. Lo que hay que ver es si hay un acompañamiento de Juntos por el Cambio, del macrismo o del radicalismo, que es lo primero que tiene que conseguir Javier Milei. Después tiene que sumar algunos votos del peronismo, de los gobernadores peronistas, de quien fuera, pero primero tiene que tener el apoyo, no el rechazo de dirigentes de Juntos por el Cambio. Sí, aliados. Dirigentes aliados. Bueno, escuchen lo que dice Talerico sobre Ariel Lijo. Hoy es un día muy triste, pero de esos en los que uno siente que le asestan un golpe final. Para quienes luchamos contra la corrupción, la casta y la rosca de verdad. Para quienes no hablamos diciendo que peleamos contra la casta y tenemos a todos ellos en el gobierno. La nominación del juez federal Ariel Lijo para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la consagración del poder eterno que tiene en nuestro país la corrupción, la rosca y la casta. Lamento enormemente que el presidente de la Nación, que nos está haciendo hacer un sacrificio fenomenal a todos los argentinos para un cambio de rumbo en el que creo, porque creo en las ideas de la libertad, de la república, de la reconstrucción en serio de nuestra dirigencia política, haya nominado al juez federal Lijo para ocupar el tribunal más alto de la pirámide del Poder Judicial de nuestro país. Salieron muchos dirigentes que, como Talerico, provienen de Juntos por el Cambio, han sido acérrimos antikirchneristas,
impulsaban las causas de corrupción contra el kirchnerismo y que ahora han salido a impugnar al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo es de los jueces más rosqueros de Comodoro Pi. Está acusado de haber dormido muchas causas, una sobre todo de YPF. Tiene sospechas, denuncias periodísticas, hasta judiciales, que obviamente fueron archivadas, sobre el súbito enriquecimiento de su hermano empresario, Alfredo Freddy Lijo. Y sobre todo, el planteo es que no era de los que estaban en la mira como para llegar al máximo tribunal. Ahora, ¿por qué el hijo es propuesto? Milei no se mete en los temas judiciales, básicamente se ocupa de lo económico. ¿A quién le adjudican la propuesta del hijo? No se la adjudican tampoco al ministro de Justicia dentro del gobierno, Mariano Cunio Libarona, que ayer llevó al presidente de la Corte, Horacio Rosati, a un acto en la Casa Rosada presentando el nuevo Código Procesal Penal para ponerlo en marcha prontamente, sino que se lo adjudican a Sebastián Amerio. Anoten este nombre, Sebastián Amerio, secretario de Justicia, que fue uno de los secretarios de la Corte hasta que asumió en la Secretaría de Justicia, conoce la Corte Suprema actual mucho, y es muy amigo de Santiago Caputo. Entonces, lo que se especula hoy en la Casa Rosada es que Lijo llega a la propuesta para integrar la Corte vía Sebastián Amerio, el secretario de Justicia, como un guiño a Ricardo Lorenzetti, que fue el juez de la Corte que históricamente prohijó de alguna manera al hijo, como a tantos jueces federales de Comodoro Pi, durante su mandato, largo mandato de 12 años como presidente de la Corte. ¿Qué busca el gobierno? Tal vez que le volteen al hijo y negociar por García Mansilla en el Senado. ¿Qué busca el gobierno? De alguna manera invertir las votaciones en la Corte Suprema que sospechan que van en contra de los deseos del gobierno. En general hay 3 jueces que votan bastante parecido, que son Rosati, Maqueda, al que quieren jubilar, y Rosenkrantz. Y de alguna manera con García Mansilla y Lijo tratar de invertir esas votaciones, viendo que la Corte Suprema no adhiere a los postulados del gobierno, por ejemplo, en cuanto a la dolarización, Pero para en cuanto al DNU. El 2/3 del Senado, es decir, 48 de los 72 sí. Senadores. Sí. Recordemos que se opusieron a que rechacen el DNU los senadores, es decir, apoyaron el DNU de Milei 25 senadores. Exacto. Es Y decir, necesitan 48. Le faltan 23 más. Exacto. Ahí van a necesitar hacer un acuerdo absolutamente con todos Juntos por el Cambio, acompañándolos. Y comparte el peronismo. Y comparte el no peronismo. Alcanza solo Juntos por tal el vez Cambio. el kirchnerismo. O sea, todo el mundo Sí. va a ver muy de cerca lo que se llama la negociación política, la rosca. Exactamente. Si efectivamente hay rosca, porque no le alcanza solamente con Juntos por el Cambio o con el radicalismo. No. Van a tener que hacer la rosca con el peronismo o con el kirchnerismo. Sí. Y eso me parece que es lo que cuestionan algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. Sí, me parece que además lo cuestionan al hijo. Como ya lo hemos visto, también lo cuestionan al hijo, hasta Fernando Iglesias, que es muy pro gobierno y muy pro, hasta Fernando Iglesias salió a criticar la nominación, no el nombramiento, la nominación. Acá lo que salió del más, hijo. más duro contra el doctor Lijo ¿Sí? Son los anti-kirchneristas acérrimos que han hecho una carrera política de denunciar la corrupción del kirchnerismo. Toda la coalición cívica, por Eso ejemplo. es lo que llama Toda. la atención. Y lo que llama la atención es que Javier Milei proponga para juez de la Corte a alguien que le hace mucho ruido, no sé si le hará ruido al peronismo, al kirchnerismo y demás, le hace mucho ruido al PRO y a un sector de Juntos por el Cambio que han hecho de una bandera la lucha contra la corrupción. Totalmente. Por Entonces eso, hay que ver cómo avanza esto, si efectivamente van a tener los votos o no. Y en todo caso, no sé si hay un apoyo atrás de Macri o no para esto. me da la sensación que no. De hecho, cuando Macri fue presidente, hubo una avanzada muy fuerte desde varios sectores, no solamente políticos, sino también empresariales y vinculados a los medios de comunicación, pidiendo la cabeza del hijo.
Macri nunca se las entregó, pero había una predisposición muy negativa con el juez federal de Comodoro Pi, Ariel Lijo. Bien, atención, porque hoy fue un día donde volaron la cotización de los dólares, de los bonos, perdón, de los bonos en dólares, los bonos de la deuda argentina, bajó fuerte el riesgo país, fíjense, todas las cotizaciones para arriba. Ya en marzo, los bonos en dólares están casi cerca de los máximos históricos, es decir, cuando salieron a cotizar allá por mediados de 2020 en el canje de deuda de Guzmán y después se desplomaron rápidamente. Hoy subieron entre 3 y 4% y hasta 5% los bonos de la deuda, lo que van en el mes con subas arriba del 10%, y de principio del año hay aumentos de entre el 20 y el 40% de los bonos de la deuda en dólares. Ahí ese es un indicador de que hay un sector grande, importante de los mercados financieros que está apostando y que le cree a Milei. Como publicó The Economist, el mercado le está creyendo a Milei que le pueden salir bien las cosas. Y hoy ocurrió lo mismo también con las acciones. Hubo fuerte rebote también ya en los últimos días, pero hoy especialmente. Esa no es la placa, después vamos a hablar de ese tema. Con las acciones de las empresas, fundamentalmente de los bancos, que justamente tienen muchos bonos de la deuda. La pregunta es si efectivamente esa euforia financiera que baja el riesgo país y que es necesaria para el plan económico de Caputo, necesita urgente que efectivamente la Argentina mejore su riesgo país para en algún momento poder conseguir dólares para esta economía, financiamiento, no solamente del FMI, sino también de los mercados de capitales. Bueno, contrasta con lo que está pasando en la economía real, que está crujiendo. Todos los indicadores de la economía real marcan una recesión muy, pero muy profunda. Pero evidentemente los indicadores de desaceleración de la inflación como consecuencia en gran parte del ajuste fiscal, cero emisión y sobre todo la recesión, es decir, bajan los precios o aumentan menos porque no se está vendiendo nada. Hay caída de venta en los supermercados del 8%, hay caída de venta de auto del 30%, hay caída de ventas de la construcción, de material de construcción de entre el 30 y 40%. Bueno, si eso de alguna manera empieza a reflejarse en un optimismo muy grande de un sector grande del mercado financiero. Después vamos a hablar, bueno, si la economía real crujiendo genera una tensión política también que el gobierno está notando. Y no digo solamente porque hoy sale Caputo con un tuit, agradecerle a la gente que acompañe pese a la situación económica tan pero tan complicada, o el presidente de la Nación reconociendo que 7 de cada 10 argentinos dicen que están peor que en diciembre cuando asumió Javier Milei, sino qué puede pasar con el empleo, es decir, qué puede pasar desde el punto de vista de la ocupación, si va a haber un salto o no en el desempleo. Otro de los temas que estuvo dando vuelta hoy tiene que ver con este enfrentamiento entre el gobierno y el gobernador Kicillof. Sí, pero ¿podemos ir a un último momento? ¿Te Dale. puedo ir a un urgente claro, que me claro. acaban de avisar? A ver. ¿Sí? Gente, quédese tranquila, la que tiene pasajes para la semana que viene, súper recontra ultra largo fin de semana de 6 días, pasajes aéreos, porque se levantó el paro anunciado por los pilotos de aerolíneas que iba a afectar fuertemente en el inicio en la previa de esa Semana Santa y todos los vuelos de ese día. Llegaron a un acuerdo salarial, por lo cual la Asociación de Pilotos decidió levantar la medida de fuerza. Va a haber vuelos normales la semana que viene, después del arreglo con las autoridades de Aerolíneas Argentinas, y esto significa que van a poder disfrutar de los días que sacaron de descanso para visitar cualquier parte del país, porque el paro se levantó y los pilotos van a volar normalmente la semana que viene. Es un último momento que debe traer tranquilidad a un montón de gente que quedó atragantada cuando vio que los pilotos habían llamado a la huelga justo antes
de iniciar el fin de semana súper largo. Sigue la discusión entre el Gobierno Nacional y Kicillof por el aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires salieron a dar la información de que el diputado de Espert está con los impuestos al día. Sí. ¿Qué más quisiera? Está muy bien. Más quisiera lo que corresponde. Un contribuyente que digan, muy bien, está con todos los impuestos de ARBA, de la provincia de Buenos Aires al día, del inmobiliario, me imagino patentes, debe pagar ingresos brutos también en la provincia de Buenos Aires. Inmobiliario rural también. Porque tiene campo. Tiene campo con la familia. Es un buen contribuyente porque es el que había planteado la rebelión fiscal, es decir, que no había que pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires con los últimos aumentos. Sí, Kicillof había salido a cruzar este llamado a la rebelión fiscal que había hecho José Luis Espert, también algún dirigente agrícola de la provincia de Buenos Aires había respaldado esa mirada de no pagar los impuestos con aumento que decidió la provincia de Buenos Aires, y hoy se sumó a esta levantada de la temperatura nada menos que el ministro del Interior, Guillermo Franco, que supuestamente es uno de los puentes con los gobernadores. Fíjate lo que dijo. Con Kicillof son absolutamente contradictorias, ¿no?, entre Kicillof y el gobierno. Difícilmente encontremos puntos de acuerdo porque tienen visiones muy distintas del tipo de país que queremos. Kicillof quiere todo lo contrario, quiere un país con alta regulación, con altos impuestos, con el Estado a cargo de todo, haciendo todo mal además, que la única forma que tiene de parar la fiesta de gasto en la provincia es aumentando los impuestos de una manera brutal, ¿no? El impuesto inmobiliario les quita toda la renta del campo a los productores y están en llamas y van a cuestionar. El impuesto inmobiliario que Kicillof fue una especie de 125, ¿se acuerdan cuando empezó el conflicto del campo ya por el 2008? Bueno, lo va a poner a todos los dirigentes, a todos los empresarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires en pie de guerra. Bueno, engancho esto. Habla 125, sí, ¿no? atención, porque ahí hay un tema delicado donde el gobierno está metiendo algunas fichas con el tema del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Me imagino que el gobierno no va a volver a insistir con la suba de retenciones, teniendo en cuenta este planteo, porque lo puso en el paquete fiscal original, no está en principio en el nuevo paquete fiscal que van a enviar hacia mediados de abril al Congreso. Sí está otro impuesto que es muy complejo, que es la restitución del impuesto a las ganancias, que afecta alrededor de 1 millón de trabajadores, con la baja del piso de ganancias y afectando sobre todo un sector de la población que está muy golpeado, un sector de clase media, con los aumentos de la cuota del colegio de los chicos, las tarifas de luz y gas, el aumento de patentes de los automóviles, combustibles, es decir, todos los gastos asociados a la clase media, la medicina prepaga. Y bueno, sobre ese sector, si se restituye ganancias, puede haber una quita nominal de 100.000, 200.000 pesos mensuales, más el retroactivo contra enero pasado, porque ganancias es un impuesto anual. Pero en este contexto, ¿hay gobernadores que sí están recibiendo fondos del gobierno nacional? Bueno, sí. Para sorpresa o no, el gobierno le giró a una provincia de un gobernador peronista 32.000 millones de pesos. A cuenta de descontárselos de a poco de la masa coparticipable. Pero se lo adelantó ese dinero. Para obra pública, para el funcionamiento de la provincia. Obra pública de la provincia, no del gobierno nacional que paró toda la obra pública. ¿De qué gobernador se trata? Lo tenemos ahí al lado del ministro del Interior, Guillermo Franco. Se trata de Osvaldo Jaldo, el gobernador peronista de Tucumán, que se alió fuertemente al gobierno. Ahí estamos viendo los beneficios, ¿no? Recibir plata que otras gobernaciones no reciben como adelanto en la provincia de Tucumán, y de alguna manera esto lo habilita el boletín oficial tucumano en un acuerdo en un convenio marco que firmaron con el secretario de Hacienda de Luis Toto Caputo, Carlos Guberman, ¿no? Donde les adelantaron 32.000 millones de pesos que se los van descontando de la coparticipación. Este beneficio no lo tienen otras provincias, pero lo que me cuentan es que desde el Ministerio de Economía se están empezando a sondear si
para conseguir votos en el Congreso, no se van a empezar a activar este mecanismo de adelantamiento de fondos a cuenta de la coparticipación con otras provincias. Es decir, están aprendiendo a usar no solamente el palo, sino también la zanahoria. Exactamente. Entonces, para algunos gobernadores. Para algunos gobernadores. Jaldo es un gobernador del peronismo. Exactamente. De hecho, va a venir el viernes a Ferro, donde hay una reunión del Consejo Nacional Justicialista. Me imagino era parte de Unión por la Patria, sí, del kirchnerismo, claro, digamos, y que totalmente se cortó respecto al resto de los gobernadores y negoció de manera directa con la Casa Rosada. De hecho, había recibido también elogios la semana pasada del ministro Caputo, diciendo que era un ejemplo, claro, de un gobernador que la veía. Frigerio, claro, también, de Juntos por el Cambio, está recibiendo asistencia. No lo tengo chequeado. Todavía no. No lo tengo chequeado. Sé que recibió Entre Ríos algún ATN, algún aporte del Tesoro Nacional, pero no este mecanismo de adelantamiento multimillonario a cuenta de la coparticipación. Recordemos, Jaldo, además de hacer buena letra, partió parte del bloque de Unión por la Patria en diputados. 3 diputados tucumanos, no todos los tucumanos que están en diputados, pero 3 abrieron bloque propio a instancia de Jaldo para apoyar la ley ómnibus, que al final no salió. Hoy el INDEC dio a conocer datos de actividad económica del año pasado. El año pasado finalmente el PBI cayó 1,9%, es decir, ya el año pasado fue un año de caída del PBI. Después del aumento muy fuerte del 2021, 10% de aumento, de recuperación de lo que había en pandemia. 2022, 5% de aumento. El año pasado, 1,9% de caída del PBI. Y este año va a caer 4%. Es decir, de nuevo Argentina va a tener 2 años consecutivos de caída del PBI. Y muestra también los datos del INDEC que la recesión empezó en el último trimestre del año pasado ya. Lo que sucede es que es cierto que en diciembre hay una caída muy abrupta del nivel de actividad que se pronuncia aún más en enero y en febrero. Lo que estamos viendo es una recesión con indicadores de caída de 20, 30% en muchos sectores que no se veía desde el año 2002. Lo que publica también el INDEC, que es algo verdaderamente muy llamativo, es que el año pasado, en el último trimestre, se alcanzó el nivel más bajo de desempleo de las últimas décadas. De la década del 80 la Argentina no tenía 5,7% de desocupación. Es decir, un nivel bajísimo de desocupación. Incluso con creación de empleo, no es que aumentó la participación de la gente en el mercado laboral, que bajó la participación de la gente en el mercado laboral, sino que aumentó el empleo y bajó la desocupación el año pasado 5,7%. Seguramente este año va a subir la desocupación, pero ojo que esta recesión viene desde un nivel de desempleo muy bajo. Esta es la gran diferencia que hay con el 2002, cuando se disparó también la desocupación, pero ya venía a nivel muy alto, porque venía de una recesión muy profunda los últimos 4 años, 2 de Menem y 2 de la Rúa. Entonces, es un dato verdaderamente llamativo, el del INDEC, la otra placa, la placa de empleo, donde se ve que 5,7% del número de desocupación es el último dato oficial que tiene el INDEC. Y esto lleva también a, de alguna manera, a concluir que hoy la gran mayoría de los empleados son pobres, pues estamos con niveles de pobreza arriba del 45%, récord. Es decir, la Argentina está con piso de desempleo y picos de pobreza, según el INDEC. Esta era la foto a diciembre del año pasado. Seguramente el desempleo va a aumentar y la pobreza se va a acelerar todavía más por la caída del poder adquisitivo, pero es un dato que no se había visto otras veces en la economía argentina. Unos dirán, bueno, pero es empleo informal, precario, cuentapropismo, monotributistas, informales. Pero ojo, la Argentina entra en esta crisis con un nivel bajo de desocupación. Ahí está el dato oficial, 5,7%. La economía real está crujiendo, pero los mercados están de festejo y le creen a Milei. ¿Cómo están viendo los primeros 100 días de Milei desde Estados Unidos? Está Adrián Saca. Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí justamente hay una percepción que está dividida, ¿no? Por ejemplo, el dato que acabas de dar de la caída del 1,9% en el cuarto trimestre
para la actividad en la Argentina, bueno, fue justamente tomado por Bloomberg. Bloomberg es muy influyente, la agencia Bloomberg, para los inversores, como excusándolo a Milei de la mala situación económica que atraviesa hoy la Argentina, diciendo, bueno, ya antes de asumir había una caída de la actividad. No es que la irrupción de Milei directamente produjo lo que otra agencia, AFP, que también fue difundida por varios diarios, el cable que enviaron, donde dice que la clase media se hunde, se quiebra y se hunde con Milei en estos 100 primeros días, ¿no? Otro que tomó estos 3 primeros meses, los 100 primeros días, fue La Voz de América, que es la emisora internacional más importante de los Estados Unidos y que sería una suerte de altoparlante de Washington, D.C., ¿no? De la Casa Blanca, donde justamente ven esas sensaciones encontradas en que Milei estaría controlando o empezando a controlar la inflación. Dicen, en estos primeros meses ha tenido un relativo éxito el plan de estabilización de la economía, pero que por otro lado es muy agudo el aumento del recorte de empleos públicos sobre todo, y además destacan, y esto varios medios, no solamente La Voz de América, la incapacidad del gobierno de poder imponer su propio plan de gobierno a través de las leyes, ¿no? Y bueno, hablan de que no es una incapacidad propia netamente, sino que se debe a la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores y de la dificultad que está teniendo Milei para hacer una alianza que responda automáticamente a las primeras medidas de gobierno, a los lineamientos generales que necesita Argentina para también, ahora vemos, recuperar la actividad que tenía antes. Eso es lo que estamos viendo acá. En todos lados todavía siguen hablando de la motosierra, es algo que quedó, no es un concepto, es una imagen que ha quedado ya desde la campaña y con la que aquí el estadounidense promedio que lee las noticias identifica a Milei. Entonces, por ese lado lo están apoyando, pero por otro habla de las tensiones sociales, también otro término que utilizan mucho, que están en aumento en la Argentina. Así lo ven, es bastante mezcladito, ¿no? No hay un apoyo total ni tampoco una crítica radical. De la orientación ideológica de cada medio, pero hoy sale también The Economist, la revista británica, y plantea que hay una creencia en los mercados de que a Milei le va a ir bien, que es un poco lo que estamos viendo después en los precios, ¿no? De los bonos, de las acciones y demás, y que ese es hoy el principal activo, además de la creencia en una parte importante de la población, que más allá de que la recesión sea muy fuerte, la caída por adquisitivo, el aumento de pobreza, sigue acompañando al presidente de la Nación. Hoy Milei retuiteó una entrevista de Bloomberg a Paolo Roca, que es el empresario número 1 en la Argentina, el CEO del grupo Techin, diciendo que confiaba en el plan de Milei y que creía que le iban a salir las cosas bien y que estaba muy entusiasmado. Y obviamente es una voz que todos miran con mucha atención, la de Paolo Roca, porque en general uno piensa que a veces ha planteado desde la UIA, de hecho la UIA ha planteado críticas en los últimos días a la política económica del gobierno, sobre todo a la apertura comercial, pero ha salido ahí Paolo Roca, como venían, ahí está el retweet de Milei, a apoyar fuertemente al gobierno del presidente Milei. Adrián, gracias, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. ¿Qué pasó con Scioli? Hoy Scioli lideró una reunión por el tema de las sociedades deportivas, de ver de qué manera se pliega al proyecto que hay del gobierno de auspiciar algún tipo de privatización de los clubes, así lo deseen. Y Eduardo Valdés, que tiene un poco de memoria o alguien le ayudó, el dirigente peronista, recordó que el mismo Scioli, pero el Scioli versión 2018, creo que es ahí, estaba en contra de las sociedades deportivas. Y lo hacía público. Y ahora, ¿no? En ese caso
eso fue 2018, si no me equivoco, se pronunciaba en contra de privatizar los clubes, quienes lo desearan, los socios que lo desearan, y ahora lidera una reunión, mostremos el siguiente, en donde auspicia las sociedades anónimas deportivas. Se ve que pasaron cosas. La placa siguiente, ¿no? la otra placa. La foto siguiente con el secretario. Esto fue hoy la reunión. Esa es efectivamente. el archivo, esta es la reunión de hoy. Exactamente. ¿No? Valdés muestra cómo cambió Scioli. Y ojo, porque en esa foto, además del ex intendente de La Plata, Julio Garro, que ahora ocupa un lugar en la Secretaría de Deportes de Scioli, está Guillermo Tofoni. Para los que saben de estas cosas, Tofoni es un enemigo acérrimo del Chiqui Tapia. Guarda con la decisión de un sector del gobierno de ir sobre la AFA y el Chiqui Tapia. Y un dato sobre Mauricio Macri, ¿en qué quedó al final? Asumió la presidencia del PRO. Asume la presidencia, va a asumir la presidencia del PRO porque consiguió lista única, tuvo que concederle a Patricia Bullrich una parte de los puestos, no pudo él decidir sobre todos. De hecho, la vicepresidencia segunda del PRO la va a ocupar Damián Arabia, un diputado muy cercano a Patricia Bullrich. La vicepresidencia primera quedó para Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y muy cercana a Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, ex intendente de Vicente López y ahora también presidente del PRO porteño. Sí. Igual no va a asumir rápidamente Macri porque ya se fue de viaje a Italia. Va a dar unas charlas en la Universidad de Bolonia. Bien, ahí hay una movida del cine, del teatro, criticando al gobierno por el cierre del Inca. Por el cierre, sí, por las restricciones culturales. Nada más y nada menos que en la imagen y voz de Ricardo Darín. A Griselda le estaban haciendo una entrevista en Málaga y la periodista le dijo, ¿qué me puedes contar de la Argentina? Dice, porque conozco tan poco de la Argentina, todo lo que sé de la Argentina lo sé a través del cine, de las películas. Y ella dijo eso, exactamente eso. Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas, con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico, los actores, las actrices. Bueno, son las 9, me dicen. Sí, le tiraron a Mirta Legrand por decir que estaba en contra del cierre del Gomón. Imagínense lo que van a hacer con Darín, que siempre evitó meterse en estos temas. Pero que se prepare. Gracias, nos vemos mañana. Chau, pásenla bien.